La inactividad del pene tiene consecuencias. Tal vez pienses, ¿pero cómo? Si la mayor parte del tiempo está flácido. No es de eso de lo que estoy hablando. Tu pene necesita tener erecciones. Eventualmente debe tener erecciones. Y entenderás las consecuencias de estar inactivo, sin ninguna erección. Y 3 ejercicios simples que harás para mantener la actividad del pene, mantener la vascularización del pene y mantener la salud de tu pene. Quédate conmigo hasta el final y vamos al video. Mi nombre es Mateo Samaral, soy urólogo especialista en salud sexual masculina. Si quieres agendar una cita conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en pantalla. Tú que me sigues sabes que la erección es un fenómeno vascular. Es la llegada de sangre al pene, la llegada de sangre arterial al pene. Eso es importante. La sangre arterial es esa sangre rica en oxígeno y el pene necesita, el cuerpo cavernoso, necesita esa llegada de sangre rica en oxígeno, con alta saturación de O2, con una alta presión de O2, para la salud de los cuerpos cavernosos. Eso es lo que da elasticidad y salud al cuerpo cavernoso en sí. Si deja de llegar esa sangre arterial, puede haber consecuencias. Esas consecuencias hoy se describen bien como desuso peniano, ¿no? Ese se volvió un nombre muy didáctico que se hizo más conocido, que son las consecuencias de no usar tu pene. A medida que pasa el tiempo y no tienes ningún grado de erección, ya sea por los más variados y legítimos motivos, ya sea porque te operaste de la próstata, ¿no? Y no tienes erecciones por eso, ya sea porque entraste en un proceso de depresión, separación y estás alejado de la vida sexual, o porque simplemente te volviste más recluso y no tienes vida sexual, sea por el motivo que sea. El hecho es que no tener erecciones tiene consecuencias. El desuso peniano, la falta de llegada de sangre al pene, generará, por ejemplo, pérdida de elasticidad del pene, ¿no? El cuerpo cavernoso va perdiendo elasticidad, se va encogiendo un poco, simplemente un encogimiento que digo por la contracción natural en periodos de humedad, frío y tensión, pero se va encogiendo cada vez más. Después vas teniendo una propia disfunción eréctil, que es una erección empeorada, ¿no? En el momento clave, ¿no? Cuando lo intentes, verás que la erección es peor y eventualmente progresará a fibrosis del pene, acortamiento del pene y curvatura del pene. Se va torciendo, enfermedad de Peyronie, por la formación de una placa de fibrosis en el pene. Por lo tanto, ahora lo sabes. No hacer nada, no tener erecciones, tiene consecuencias para tu pene. Pero no tengo pareja, no quiero ahora. Pero en el futuro podrías querer volver a tener una pareja, así que tienes que cuidar tu pene. Una de las principales formas de simplemente cuidarlo es mantener las erecciones matutinas y nocturnas. Mantener las erecciones matutinas y nocturnas, llamadas erecciones espontáneas, refleja mucho tu salud general. Refleja cómo está la calidad de tu sueño, refleja cómo está tu salud cardiovascular, refleja cómo está el manejo del estrés en tu vida y refleja cómo están tus niveles hormonales de testosterona. Así que refleja tu salud de forma general en las erecciones espontáneas. Mantenerlas ayuda. Simplemente mantener estas erecciones ya es suficiente para evitar las consecuencias del desuso peniano. Pero de forma más proactiva, puedes intentar ejercitar tu pene mismo a través de 3 métodos. El primero de ellos es la bomba de vacío peniana. Acoplas el vacío al pene, haces el vacío, atraes sangre al pene, esto mantiene una vascularización peniana. Por más que esa sangre sea venosa y la presión de O2 sea menor, aún así, ayuda a mantener la elasticidad y vascularización del pene. Además, tienes los ejercicios del suelo pélvico, principalmente un destaque ahí para el ejercicio de Kegel o Kegel, que puedes hacer en casa más fácilmente, que básicamente es el ejercicio de elevación pélvica. El ejercicio de elevación pélvica es muy eficaz para hacer que llegue más sangre a la musculatura. ¿Qué tiene que ver el suelo pélvico con mi pene? La arteria pudenda pasa por el perineo, entre el escroto y el ano, e irriga la musculatura pélvica. De ella salen las arterias cavernosas, que llevan sangre al cuerpo cavernoso, permitiendo así la erección. Entonces, si estás logrando que llegue más sangre, estás llamando, ejercitando, reclutando esa musculatura. Estás enviando sangre hacia allá, arteria pudenda, cuerpo cavernoso. Entonces, segunda forma, ejercicios de Kegel,
Kegel, elevación pélvica, actividad de la musculatura pélvica. Y tercera forma es que ejercites los miembros inferiores. El miembro inferior, ejercitar el miembro inferior con énfasis en los ejercicios de sentadilla libre, peso muerto, hace que llegue más sangre también a la región pélvica, trabaja también la musculatura pélvica, aumenta la producción de testosterona, también puede aumentar también tus erecciones matutinas y nocturnas. Entonces, estas tres formas, bomba de vacío peniana, elevación pélvica, el Kegel y también actividad de miembros inferiores harán que llegue más sangre al pene de forma natural, dependiendo de tu proactividad. Pero si quieres saber un poquito más de esas consecuencias del desuso peniano y cómo funciona eso, voy a dejar el video aquí en la descripción. Y hasta la próxima.